Son las 9:08, recibimos en los estudios de RPP a la ministra del Ambiente, la señora Elsa Galarza, que nos viene a anunciar la creación de un grupo multisectorial dedicado a prevenir las consecuencias del cambio climático en nuestro país. Buenos días, señora Galarza. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar acá para, sí, justamente anunciar que, bueno, en el marco del contexto en que estamos, donde vemos que los efectos del clima son bastante peligrosos para toda la economía nacional y para la población en particular, creo que este es un espacio interesante, positivo, donde por primera vez 13 sectores y el CEPLAN van a trabajar conjuntamente los próximos 18 meses en validar una serie de acciones tanto de adaptación como mitigación al cambio climático. Y esto es importante, uno, porque es el concurso de varios sectores y el presidente de la República justamente ha estado presente en esta instalación por la importancia que tiene esto. El día de hoy vemos que en los diarios se menciona, por ejemplo, el impacto que podría tener en la economía nacional el cambio climático, ¿no es cierto? El efecto niño ya nos ha costado en épocas anteriores, en 97-98, 3.5% del PBI. Es decir, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de impactos realmente severos en la población que no solamente se traducen en impacto en un año, sino en los años siguientes. Entonces, creo que todo esto lo que llama es a una acción, como hemos mencionado, de prevención. Y eso significa pensar en un desarrollo que sea resiliente al clima, es decir, en un desarrollo que implique una visión de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y también pensar que somos un país extremadamente vulnerable, ¿no? Y creo que en eso lo estamos sintiendo el día de hoy y lo que hace el niño, que son análisis más tendenciales de largo plazo, 30, 50 años, es decirnos que vamos a tener eventos extremos de clima, como los hemos tenido en esos últimos meses. Recuerden que al final del año pasado hemos tenido una serie de incendios forestales, más de 32 puntos de incendios forestales que no se presentaban, no hay precedente. Y el día de hoy estamos también con lluvias intensas y con un niño costero distinto a los niños que han habido en años anteriores. Entonces, todo eso llama a una acción y creo que es necesario que pensemos entonces en un desarrollo mucho más coordinado y mucho más resiliente, ¿no? Ahora, naturalmente estamos contribuyendo a que los temas se agraven en nuestras ciudades con las emisiones de gas, pero también en nuestra selva con la deforestación y en particular la que causa la minería ilegal. Usted ha dicho que hay que combatirla particularmente en las áreas naturales protegidas, pero eso no quiere decir, supongo, que no se debe combatir fuera de las áreas naturales protegidas. Por supuesto, ese es un trabajo y especialmente, como tú lo has mencionado, el tema de deforestación es justamente nuestra principal fuente de emisiones. Si bien nuestras emisiones son muy pequeñas a nivel global, pero si uno ve el cambio de uso de suelo, especialmente en la Amazonía, estamos más o menos emitiendo el 40% por esa causa. Entonces, realmente es importante. Y más allá de eso, yo creo que es importante también porque justamente la Amazonía tiene toda una riqueza en biodiversidad que debemos aprovechar y es parte justamente de la riqueza que tenemos. Entonces, por ejemplo, acciones como la tala ilegal o la minería ilegal, lo que hace es justamente lo contrario, ¿no es cierto? Es deforestación y es un impacto al ecosistema que justamente no nos permite tener la parte positiva, digamos, que implica el cambio climático, porque son eventos globales, ¿no? Pero sus implicancias son implicancias locales, ¿no? En estas 100 medidas que se buscan ejecutar de este grupo multisectorial para enfrentar el cambio climático, ¿no son como muchas 100? O sea, nos podemos ver algunos ejemplos. Me imagino que algunas son de acción inmediata y otras son de largo plazo, pero para ir entendiendo de qué hablamos. Gracias por la pregunta, porque en realidad esto viene de un trabajo de ya hace varios años, en el cual se han empezado a identificar en diversos sectores ciertas medidas. Lo que va a hacer esta comisión, este grupo de trabajo multisectorial, es validar y revisar esas medidas justamente para ver cuáles son las medidas prioritarias, y sobre todo, Patricia, cuáles son las medidas que ya tienen presupuesto y que están
en la planificación de los sectores, ¿no? Porque si no... ¿Podríamos tener algún ejemplo? Una de las cosas que se reclama mucho es ordenamiento territorial, por ejemplo. Mientras no sepamos para qué destinamos la tierra y para qué sirve cada parte de nuestro país, vamos a tener superposición de minería con agricultura, agua. Y eso tiene que ver justamente con lo que hablábamos de la deforestación, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, a pesar de que hay lotes petroleros, concesiones petroleras que están superpuestas, eso no significa que es un conflicto. Eso significa que los actores que están en ese territorio, que es básicamente el ordenamiento justamente territorial, se sientan juntos y definen cuál es la zonificación dentro del área natural protegida. Claro. Y, por ejemplo, muchas personas piensan que cuando se crea un área natural es no tocar. Y eso no es así. Hay zonificación interna que permite justamente la actividad productiva, la actividad de mucha... La selva está... poblada, hay comunidades nativas, no es una zona despoblada. Y mucha gente tiene esa visión. Y como está poblada, hay actividad productiva, hay actividades de pesca, hay actividades de, por ejemplo, castaña, cacao, actividad de madera. Entonces, de palma, es posible, y eso es interesante, es posible la compatibilidad de las actividades, inclusive las de hidrocarburos, en el marco de áreas naturales protegidas. Tenemos 20 áreas naturales protegidas con lotes petroleros superpuestos, donde se ha zonificado y se trabaja muy bien con la comunidad y con todos los actores, ¿no? Entonces sí es posible. Fuera de la selva, el tema minero es muy importante en nuestro país y sin duda el ministro de Minas será un prominente miembro de este grupo multisectorial. Sí, sí. Y él ha declarado hace 2 días que hay que revisar los estándares ambientales para que nuestras industrias extractivas sean más competitivas. ¿Cómo piensan compatibilizarse? Sí, pero tenemos una pausa, así que tómese el tiempo, señora ministra, para contestar a esta delicada pregunta. Pausa y regresamos con la ministra Galarza. Que Chile tiene mucho más laxismo frente a eso, que incluso Canadá también. ¿Cuál es la verdad y qué piensa usted hacer para que la competitividad de las empresas se vea garantizada, pero sin hacernos respirar naturalmente metales pesados y sin que la orolla pase sin que se respete la salud pública, ¿no? No, sin duda. Acá es importante garantizar la salud de la población y eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, hay que decir que nosotros desde que llegamos estamos trabajando en esto. Hemos elaborado, hemos conformado una comisión técnica que está trabajando justamente en la revisión de los estándares de calidad de aire, de agua y de suelo, ¿no? Lo que encontramos ahí es lo siguiente, que tenemos algunos estándares, uno, que son nacionales. Y nuevamente, en la lógica de que tenemos un país extremadamente diverso en climas y en geografías, no es razonable, porque el estándar, primero que el estándar es el máximo, el ideal, ¿no es cierto?, donde yo pretendo llegar. Y hoy día se utilizan los estándares como si fueran justamente los pasos para llegar a ese máximo. Entonces, el estándar es el ideal. Y lo que se hace es tener límites máximos permisibles que gradualmente se van ajustando para en un futuro llegar a esos estándares, a esos ideales que queremos. Entonces, eso hay que sincerarlo. Y 2, hay que ver las condiciones del entorno. No es lo mismo tener una refinería en La Oroya que tener una refinería en la costa. No es lo mismo. Tienes condiciones de temperatura, tienes condiciones de altitud, ¿no? Y otras que te cambian las condiciones. Por lo tanto, los estándares tienen que responder a esas características del entorno. Entonces, creo que ese sinceramiento que se va a basar en evidencia científica y evidencia comparativa va a dar mucho más seguridad, ¿no es cierto?, a los empresarios, pero lo que es cierto es que eso no va a implicar que no tengamos una férrea fiscalización de aquellas normativas que se pongan. Yo creo que la gradualidad de llegar a esos estándares, a esos óptimos, a esos ideales, tiene que ser un proceso y en el cual la autoridad ambiental, que es la OEF en este caso, tiene que hacer una fiscalización continua. Entonces creo que en esa medida todos vamos a estar tranquilos, que eso va a ser transparente, que eso está fundamentado, ¿no es cierto? Y entonces vamos a promover industria responsable.
Ahora, no va a ser fácil mover 1 milímetro los estándares de calidad que hoy día pueden estar demasiado, o sea, yo creo que hay que aspirar a estándares ideales, pero si se vuelven irreales no tiene ningún sentido. Correcto. Lo que pasa es que esa no es una batalla sencilla. No, pero porque creo la gente que cree que lo que está en el papel le asegura el tratamiento adecuado del ambiente, pero cosa que no está ocurriendo, ¿no? No se está cumpliendo, uno, y entonces todos perdemos, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que sincerar justamente, y creo que esa es una labor de comunicacional que hacer, es ver de acuerdo a las industrias, de acuerdo a la localización, cuáles son esas condiciones y cuáles son la gradualidad, ¿no? ¿Cuál es ese estándar que tenemos que exigir mínimo que evite daños a la salud? Y de ahí en adelante, ¿cómo podemos promover justamente una mejora eficiencia en las condiciones tecnológicas? Porque también la tecnología avanza muy rápidamente y el tema de contaminación suele ser no una carga, sino una inversión positiva, ¿no? En algunos casos. Otro tema ambiental en discusión es la propuesta de crear una reserva de mar Pacífico tropical, es decir, el extremo norte de nuestro país, donde hay islas, donde hay un arrecife, donde hay un encuentro de corrientes, donde hay una fauna gran biodiversidad, donde hay pescadores artesanales en el marco de cuyo trabajo ha sido batido el récord mundial de pesca del merlín. Y usted dijo hace 2 semanas que va a ser una propuesta para esta zona, pero tenemos entendido que la Sociedad de Hidrocarburos tiene mucha reticencia porque pretenden hacer exploración petrolera submarina. ¿Cómo piensa ahí también compatibilizar los intereses empresariales con los intereses del ambiente y la salud pública? Como yo mencionaba antes, no es incompatible las áreas naturales protegidas a las concesiones mineras petroleras que existen. Es más, si uno ve el mapa del Perú, todo está concesionado, ¿no? Y hay mucha superposición. Y tenemos, en el ámbito territorial, tenemos justamente 20 áreas naturales protegidas superpuestas a concesiones petroleras, en donde hay una convivencia buena, ¿no? Porque hay que decir que en las concesiones no es que en todo ese territorio se realicen actividad de hidrocarburos, es en parte del territorio. Entonces hay todo un proceso. ¿Cuál es el sentido de tener un área protegida en la que haya exploración? Hay un plan maestro. Lo primero que se hace después de crear un área protegida es un plan maestro. Ese plan maestro supone que todos los actores que están en ese territorio se sientan y en base a un trabajo que realiza el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un trabajo técnico, establece en toda esa área cuáles son las condiciones naturales, físicas, de flora y fauna que existen. Y en función de eso hay aproximadamente 7 tipologías de zonas, o sea, se zonifica. Habrá algunas zonas, por ejemplo, que son de vida silvestre o de protección estricta, donde nadie debe entrar, inclusive ni siquiera el mismo CERNAM, porque hay, por ejemplo, poblaciones en aislamiento. Pero habrá otras zonas de uso especial donde sí se realiza. Bueno, quedamos a la expectativa de ver entonces cuál es la propuesta que va a formular usted. Nosotros estamos trabajando justamente una propuesta ya no de crear una zona reservada, sino de darle ya una categoría, de tal manera que las incertidumbres, ¿no es cierto?, se disipen y todos sepan que ahí se va a poder realizar determinada actividad, tanto de la actividad petrolera como de la actividad pesquera también. Muchas gracias, ministra del Ambiente, señora Elsa Galarza, por haber estado acá. Son las 9:25, hacemos una pausa y retomamos a ampliación de noticias. Muchas gracias. Gracias. Cada semana en Global 3000. ¿Cuál es la realidad en la actualidad? Una enorme tarea para toda la sociedad. Conoce